Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de este curso de Python, que justamente se llama Fundamentos de Programación de Python, o PCAP, y se cubre justamente todos los conceptos básicos de programación en Python, así como los conceptos y técnicas de programación de computadora. Algo importante a recalcar de este curso es que se empieza muy de cero, o sea, aquel que nunca ha programado, que tenga cero conocimiento de programación, este curso empieza de cero hasta un nivel intermedio para poder defenderse, como decíamos, en el tema de networking, de poder hacer llamadas API, poder crear su propio script, ¿sí? O también interactuar con una base de datos y todas las otras funciones que hemos visto en esta presentación de que podemos hacer con Python, ¿ah? Bueno, también el curso también familiariza al estudiante con el enfoque orientado a objetos. Si bien el curso empieza todo con el paradigma procedural, o sea, todo por procedimientos, luego el último módulo se ve toda la parte de orientación a objetos. Esto de trabajar con orientación a objetos, por ahí va un poco en contramano con los scripts, pero en realidad ayuda mucho cuando tenemos que interactuar con un sistema más complejo y también a la hora de mapear diferentes objetos. Nosotros vamos a poder crear nuestros propios objetos, ¿sí? Y poder instanciar esos objetos, ¿ah? Que de la otra forma teníamos que trabajar con datos primitivos, ¿ah? Y como había dicho, el curso se divide en 6 módulos. Cada módulo tiene un quiz, ¿ah? Una autoevaluación que va a permitir eh, comprobar el conocimiento de ese módulo. Y hay muchos ejercicios de laboratorios, ¿sí? A su vez, en el curso vemos también el tema de cómo instalar Python, cómo interactuar con un IDE. Vamos a ver varios IDE, no solamente el IDE eh, por defecto que trae Python, sino vamos a utilizar también el Visual Code, que es uno de Microsoft, que es gratuito y que es muy usado, ya que permite usarlo para diferentes lenguajes. Y también vamos a usar Anaconda para usar justamente los notebooks, es decir, Juniper Network, que nos va a permitir crear notebooks, es decir, cuadernos de trabajo, ¿no? Y el curso, bueno, se completa rindiendo dos parciales y un examen final, ¿ah? Por supuesto, son múltiple choice, ¿no? Y acá vemos el contenido del curso. Como pueden ver, tenemos el módulo 1, que es una introducción a Python y a la programación de la computadora. Acá vamos a ver el tema de qué es un lenguaje interpretado, qué es un lenguaje compilado. Eh, bueno, las diferentes versiones de Python, como ya han visto, Cython, JIthon, ¿ah? Vamos a ir viendo todas las diferentes versiones que tiene Python. Luego en el módulo 2 vamos a ver los tipos de datos, variables, operaciones básicas de entradas y salidas y operadores básicos, ¿no? Acá justamente aprendemos a cómo trabajar con variables, cómo crear variables, cómo interactuar con la consola, ¿sí? Cómo ingresar datos, ¿sí? Eh, entonces, eso es importante que tengan en cuenta y son los conceptos sólidos para justamente poder programar en un lenguaje. Luego, en el módulo 3 vamos a ir viendo todo el tema de valores booleanos, ejecución condicional, ¿sí? Los bucles, cómo crear bucles, ¿sí? Recuerden que si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una llamada a una API de, por ejemplo, un router, que queremos ver el listado de todas las interfaces, cuáles son las que están deshabilitadas o que no están en uso. Eso, el API nos va a devolver una lista de objetos. Entonces, yo tengo que iterar esa lista. Por eso el concepto de bucle. Entonces, yo voy iterando esa lista y voy verificando cuáles son los que que no están en desuso y los puedo desconectar o hacer alguna ejecución. Como ya les decía, con Python, mediante ciertas librerías, podemos ejecutar comandos a la consola, ¿no? Bueno, también vamos a ver, como había dicho, el tema de las listas y su procesamiento, cómo procesar listas, las operaciones lógicas y trabajar a nivel de bit, ¿no? Muchas veces uno tiene que
trabajar a nivel de unos y ceros, o sea, por ahí llega un código, es decir, eh, una información de algo en binario y tenemos que transformarla, es decir, parsearla a datos entendibles para el ser humano. Entonces, por ejemplo, una fecha, que serían de 6 bytes, transformarla a una representación que sea entendible para el ser humano, o sea, día, mes, año, con los separadores correspondientes, o un entero, que nosotros decimos que es de 4 bytes y que sea justamente representado en un valor numérico, ¿no? Así que, bueno, todo eso vamos a ver justamente en el módulo 3. Luego, en el módulo 4, vemos el concepto de tuplas, ¿no? Ya vamos, como habíamos aprendido en el módulo anterior a crear listas, vamos al concepto de tuplas, que justamente son listas, pero inmutables, o sea que no pueden cambiarse, o sea, una vez que son creadas no se pueden cambiar, ¿ah? Entonces, son muy útiles para diferentes funciones que vamos a utilizar. También el tema diccionarios, ¿sí? Justamente el diccionario se usa lo que se llama clave-valor, ¿sí? Justamente las APIs que devuelven un objeto JSON está formado por un diccionario. Entonces, yo voy recorriendo el diccionario por clave-valor, o sea, yo le paso una clave y me devuelve el valor correspondiente. Así puedo, por ejemplo, recuperar todas las interfaces en gigabit de acuerdo a la clave que paso y me va a devolver el valor correspondiente, ¿ah? En el caso de hacer una llamada a una API así, ¿ah? Bien, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Bueno, ya una vez pasado el módulo 4, ya estamos en condiciones de rendir el primer parcial, ¿sí? El cual también vamos a tener una certificación como que se llama la parte inicial de Python, ¿ah? Y luego en el módulo 5 justamente lo que tenemos es el concepto de módulos, paquetes, métodos de cadenas, listas y excepciones. O sea, la idea es cómo crear módulos, o sea, porque yo a medida que voy creando mis diferentes programas, es bueno clasificarlo o agruparlo en un módulo. O también el tema de paquetes, cómo importar paquetes, ¿ah? Como habíamos visto, todas las librerías que podemos utilizar Python para realizar diferentes funciones. Justamente vamos a ver cómo se importa y cómo crear nuestros propios paquetes, ¿eh? Luego vamos a ver los métodos cadenas, las diferentes formas que podemos manipular las cadenas, ¿sí? El tema del slide, es decir, las rebanadas, ¿no? En las listas, ¿sí? Vamos a ver todos esos conceptos que son muy importantes. Y las excepciones, justamente cómo controlar nuestros programas ante un problema o un error en tiempos de ejecución. O sea, nosotros con las excepciones nos van a ayudar a atraparla y que nuestro programa no se cierre abruptamente, ¿eh? Luego, ya en el módulo 6, vamos a ver justamente todo el enfoque orientado a objetos, ¿sí? Cómo crear una clase, cuáles son los métodos de una clase, cómo es un constructor, cómo instanciar objetos de esa clase, ¿sí? Recuerden que la clase es como un módulo, un molde, y los objetos son justamente esos tipos de datos en memoria que son de esa clase, ¿ah? En ejecución, ¿no? Bueno, también vamos a seguir viendo el tema de excepciones, pero ya cómo crear nuestras propias excepciones. Esto nos va a ayudar a cómo crear nuestras propias excepciones, ¿ah? Y por último, como último tema, vamos a ver los manejadores de archivos, cómo crear archivos, ya sea tanto en texto como en binario, ya sea crear un archivo para, por ejemplo, guardar un log de mi sistema. Recuerden que un log son todos los registros que va sucediendo en mi sistema. Algo muy importante porque ante un error o algún problema, yo veo el log y analizando el log puedo llegar a encontrar el problema, ¿ah? Entonces, yo los archivos puedo crearlo en forma de texto o en forma binaria, ¿ah?
Entonces vamos a ver cómo son las dos formas de creación de estos archivos, ¿ah? Cómo, cómo leer un archivo, ¿ah? Cómo interactuar con ese archivo y así, ¿ah? Entonces, una vez completados estos 6 módulos, ya estaríamos en condiciones de rendir el segundo parcial y por último el examen final. Y esto justamente nos va a dar la posibilidad ya de iniciar la certificación, que ahora vamos a hablar justamente de las certificaciones.